Esto es Notivisión, la noticia en su exacta dimensión. Buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarles en esta tarde de jueves 30 de mayo de 2019. Ya se fue el mes y estamos, pues esperando que lleguen las lluvias, el calor continúa todo lo que da y me da mucho gusto saludarles. Hoy tocaba el programa de En Contacto Contigo, pero el licenciado Leonardo Hernández Patricio tuvo un compromiso en la Ciudad de México y no ha llegado todavía y nos comunica que no va a llegar, seguramente no va a llegar. Entonces, pues damos paso a este informativo Notivisión. ¿Yo qué puedo hacer solo sin Leonardo, verdad? Leonardo tiene que estar a mi lado para que En Contacto Contigo sea el noticiero, el informativo que a ustedes les gusta. Una disculpa y vamos a iniciar con lo que le ocurrió a la senadora Citlali Hernández de la bancada de Morena, quien ayer recibió un artefacto con forma de libro y al abrirlo se produjo un flamazo cerca de su rostro. Sin embargo, no tuvo heridas graves. Por los hechos, el Senado ya levantó una denuncia en contra de quien resulte responsable. De acuerdo con las primeras indagatorias, la legisladora morenista representante de la Ciudad de México recibió el artefacto como un supuesto presente en su oficina. Sin embargo, cuando se dispuso a abrirlo, se produjo un flamazo que le quemó ligeramente la ropa, sin causarle heridas graves a la legisladora, quien fue atendida por los servicios médicos de la Cámara de Senadores. El explosivo tenía la forma de un libro de color rojo con algunos tubos dentro de la pasta y al abrirlo se activó. De acuerdo con fotografías de la oficina de la senadora, ubicada en el tercer piso del edificio conocido como el Hemiciclo, en la sede del Senado, también hubo daños en una computadora del escritorio. Tras el flamazo, el acceso a las oficinas fue cercado y arribaron patrullas de la Policía Federal. 2 horas después del ataque, la senadora Hernández escribió en su cuenta de Twitter que se encontraba fuera de peligro. Me encuentro muy bien y fuerte. Condeno totalmente el acto violento e intimidatorio que sufrí en mi oficina, pero refrendo mi convicción de que la revolución de las conciencias y el cambio en el país se debe dar y se dará de forma pacífica. Agradezco su preocupación y cariño, dijo la senadora en su cuenta de Twitter. Legisladores de Morena y de otras bancadas mostraron su apoyo tras el ataque del que fue víctima en la sede de la Cámara Alta. Toda mi solidaridad con mi compañera Citlali, escribió en redes sociales la senadora del PRI, Vanessa Rubio. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que se comunicó directamente con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que inicie una carpeta de investigación y deslinde responsabilidades sobre el caso. No queremos causar ningún pánico ni alarma excesiva. Fue una caja que simulaba libros y que al destaparla estallaron unos explosivos caseros sin consecuencia. El equipo de la legisladora confirmó que sufrió quemaduras leves. También se quemó parte de su ropa tras el flamazo. Citlali Hernández es representante de la Ciudad de México. Su actividad legislativa se enfoca en defender derechos humanos. ¿Qué le da a entender a usted esta situación? Esta situación que no es nada que se pueda decir, pues ya, no.
no, definitivamente no. Es una explosión que llega al Senado y que le estalla en la cara a una senadora. Esto no se puede pasar así inadvertido. Debe haber cámaras, debe haber forma de saber quién fue el que llevó ese paquete, quién se dijo que lo enviaba. Es muy importante todo eso, porque una situación como esta no es nada más de que ya fue y no le pasó nada y qué bueno. No, sí, qué bueno que no le pasó nada. Pero así como llegó este artefacto explosivo a la Cámara de Senadores, puede llegar a cualquier dependencia, puede llegar a la Cámara de Diputados, a Palacio Nacional. Mucho cuidado se debe de tener con este tipo de ataques hacia funcionarios del partido que sean, todos merecen estar protegidos. Y bueno, pues esperaremos que el señor Hertz Manero pues dé a conocer pronto, como fiscal general de la República, dé a conocer pronto algún resultado sobre quién fue el que atacó a la senadora Citlali Hernández de la bancada de Morena. Y otra noticia que ha dado la vuelta al mundo, porque esta sí ha dado la vuelta al mundo, la Fiscalía General de la República indaga a los ex integrantes del Consejo de Administración de Pemex por sus vínculos con la presunta compra irregular de la planta de fertilizantes agronitrogenados en 2014. Se trata del entonces secretario de Energía Pedro Joaquín Codwell, quien estaba acreditado como consejero presidente, el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y otras 12 personas entre subsecretarios y coordinadores de las 3 dependencias, además de otros consejeros. Tenemos que ser cautos y manejar esto sin escándalos. Efectivamente, el tema nos llevará a un análisis de las conductas del Consejo Directivo de Pemex en el momento en que se llevó a cabo esta operación. Esto es un hecho y está dentro del procedimiento y no debe generar otro escándalo más, porque es una consecuencia procesal clara y precisa, dijo a Televisa Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República. De acuerdo con la Ley de Petróleos Mexicanos, el Consejo de Administración está integrado por 10 consejeros y deben ser presidida por el titular de la Secretaría de Energía, pues en esta figura recae el llamado voto de calidad. Dicho reglamento también indica que entre sus filas esté el secretario de Hacienda y Crédito Público, además de 3 consejeros designados por el Ejecutivo Federal. Otros 5 consejeros independientes, también designados por el Ejecutivo Federal, deben ser ratificados por el Senado. Estos ejercen funciones de tiempo parcial y no tienen el carácter de servidores públicos, de acuerdo con el artículo 15 de dicha ley de Pemex. Dicho consejo estaba encabezado por la cúpula priista que acompañó a Peña Nieto durante todo el sexenio pasado. De acuerdo con la normativa de Petróleos Mexicanos, todos los integrantes del Consejo de Administración debieron conocer la compra presuntamente irregular que encabezó el entonces director de la paraestatal Emilio Lozoya Austin, contra quien existe una orden de aprehensión por el uso ilegal de fondos. Incluso el abogado de Lozoya, Jaime Coelho Trejo, también aseguró que se debería citar al expresidente Enrique Peña Nieto, pues no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente.
Esto lo dijo el abogado de Lozoya, Jaime Coello Trejo. Mientras el agente del Ministerio Público de la Federación revisa oficios, firmas y procedimientos que realizaron cada uno de los miembros del Consejo que autorizaron que la petrolera adquiriera la planta de fertilizantes a un sobreprecio de $475 millones. Fuentes allegadas al caso señalaron que esta parte del expediente se encuentra en etapa de integración y que podría tardar algunas semanas para motivar y fundamentar correctamente las posibles órdenes de comparecencia, de aprehensión o lo que sea su caso. Del abogado de Lozoya, Jaime Coello Trejo, quien aseguró que también se debería citar al expresidente Enrique Peña Nieto, pues no se movía una hoja en este país si no era por instrucciones del presidente, alegó. Amigos, yo les quiero recordar lo que dije al inicio de este informativo, que el licenciado Leonardo Hernández Patricio fue a la Ciudad de México y bueno, se comunicó con nosotros, pero no, nos decía que seguramente no iba a poder llegar. Yo les agradezco a ustedes su atención para con Notivisión, que es este informativo, porque pues si no está don Leo, esto no sabe igual y mejor es con la mejor intención del mundo y esperando sea de su agrado, pues estamos llevando a cabo este informativo Notivisión en lugar de cámara abierta, agradeciéndole a ustedes su preferencia por ese programa, cámara abierta. A continuación, después de este informativo Notivisión, viene este programa. ¿Cómo se llama mi productor? El programa se llama Cámara Abierta. Cámara Abierta, sí. Miren, cometí un error ahorita. El programa que no se está transmitiendo con Leonardo Hernández Patricio es En Contacto Contigo. Cámara Abierta sí se va a transmitir, yo lo voy a transmitir en cuanto termine Notivisión. En Contacto Contigo pues es el programa que hacemos cada jueves, don Leonardo Hernández y un servidor, pero hoy por razones de distancia, ¿verdad? No lo podemos hacer. Yo les agradezco mucho su atención para con Notivisión. Y ya estará por aquí don Leo el próximo jueves, desde luego, en su programa En Contacto Contigo. Bien, las cuentas bancarias de Altos Hornos de México, AMSA, ya se descongelaron, por lo que sus empleados podrán seguir laborando, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que legisladores de Coahuila les sugirieron que a la par del proceso judicial que enfrenta Alonso Ancira, propietario de AMSA, la empresa mantenga su actividad. En ese sentido dijo que habló con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, quien informó que se descongelaron 47 cuentas. Por otra parte, el presidente de la República aseguró que la orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y la detención de Ancira no son parte de una persecución política ni de una cacería de brujas, pero advirtió que tampoco se va a tapar a nadie. Explicó que se trata de denuncias iniciadas ya en la pasada administración. Eso dijo el presidente de la República. No se va a tapar a nadie. Y bueno, ante el riesgo de fuga, allá en España, un juez español dictó prisión provisional al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.
En tanto, las autoridades mexicanas llevan a cabo el proceso para su extradición a nuestro país. Sin embargo, el dueño de la siderúrgica más importante del país se ha negado a ser extraditado y en cambio exigió ser puesto en libertad. Al momento de su arresto, Ancira estaba en el aeropuerto español de Palma de Mallorca, España, y había adelantado un vuelo que tenía previsto originalmente para el 5 de junio rumbo a Canadá. En su escrito, el juez destacó la gravedad del hecho imputado por la Fiscalía General Mexicana por el delito de lavado de dinero y la posibilidad de que pudiera fugarse en vista de que cambió repentinamente un vuelo. El magistrado también tuvo en cuenta que no tiene arraigo en el país europeo, pues el hecho de tener una vivienda en España no puede así considerarlo. La investigación contra Ancira se originó tras una denuncia que Pemex presentó el pasado 5 de marzo con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa. Los delitos que se le atribuyen están relacionados con investigación en marcha de la venta con un supuesto precio de una planta de... Fíjese usted que en el 2006, hace 13 años, la revista Vanguardia estimó la fortuna de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, estimó su fortuna en $700 millones. Eso es lo que tiene el señor Ancira, $700 millones. Bueno, no, es lo que tenía en el 2006 y bueno, pues en ese año se estimó que eso era lo que tenía, $700 millones. 13 años después, 3 años después a lo mejor triplicó su fortuna. Vaya usted a saber. Otra cosa más que nos tiene que informar Alejandro Gertz Manero. Muy popular el señor. Tiene el caso de la senadora, tiene el caso de Alonso Ancira. En fin, mucho trabajo. Qué bueno el señor Alejandro Gertz Manero, que tiene muchísimo trabajo. Y la Interpol busca en 194 países al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien es señalado como probable responsable del delito de uso ilegal de fondos en agravio de petróleos mexicanos. Por este caso se confirmó que también existe una orden de aprehensión contra la hermana del exdirector Susana Gilda Lozoya. La Fiscalía General de la República emitió la solicitud para que se elabore la ficha roja de localización y detención con fines de extradición, la alerta para dar con el paradero del exfuncionario mexicano se distribuyó para su cumplimiento en los países asociados a Interpol. En caso de que Lozoya Austin sea ubicado en el extranjero, se deberá notificar a las autoridades mexicanas para que vía consulta se inicie el trámite de repatriación. El Ministerio Público de la Federación deberá entregar un escrito que sustente las acusaciones contra el extitular de Pemex. El gobierno mexicano considera que Lozoya Austin como prófugo de la justicia, en tanto la Fiscalía General de la República informó que en las acciones de búsqueda y localización del acusado el martes se complementaron 3 órdenes de cateo en inmuebles que pertenecen al exdirector de Pemex sin resultados positivos, no lo encontraron. Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que esta investigación no es una cacería de brujas, sino la implementación del Estado de Derecho.
Y por su parte, Lozoya Austin, a través del bufete legal Coello Trejo, interpuso una demanda de amparo y se le otorgó una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión. El juicio de garantía se promovió ante el Juzgado Octavo de Distrito en amparo penal en la Ciudad de México. A este recurso se le conoce como un amparo buscador, ya que el objetivo de demanda es tratar de confirmar la existencia una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex. La resolución solo es provisional, ya que aún falta que se realice la audiencia constitucional. ¿Y quién es su abogado de Emilio Lozoya Austin? Pues es Javier Coello Trejo. Fue director de la entonces Policía Judicial. Con López Portillo fue designado fiscal especial contra la corrupción. Con Carlos Salinas de Gortari fue su procurador de investigación contra el narco. Un abogado muy reconocido en este país, ¿verdad? Ha tenido varios cargos. Siempre atiende a los medios cuando se le busca. Son las 5 de la tarde con 45 minutos. Vamos a un tema musical y regreso con ustedes en esto que es Notivisión, en lugar de En Contacto Contigo.
La llamaban loca con mocedades, cuando son exactamente las 5 de la tarde con 49 minutos. Y bueno, pues en Puebla, al cerrar ayer su campaña, Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, señaló que está confiado en ganar la elección del 2 de junio, pues dijo que las encuestas le dan una ventaja de 3-1. Recuerde, señor Barbosa, que las encuestas no votan. Él encarga que le hagan sus encuestas, le hacen sus encuestas, se las llevan como resultados. Usted va a la cabeza, sí, pues sí, yo a Tarugo le digo que no. Aunque sí, se cree, ¿verdad? Se cree, pero no hay nada escrito en política. Enrique Cárdenas Sánchez, candidato en común de los partidos Acción Nacional PAN, de la Revolución Democrática PRD y Movimiento Ciudadano, reiteró que es importante que los ciudadanos acudan a las urnas este 2 de junio para ejercer su derecho a elegir a sus gobernantes. Explicó que su candidatura siempre ha sido ciudadana, al recordar que con Morena no se afilió e incluso al revelarse las encuestas que favorecían a Miguel Barbosa como abanderado, el mismo Andrés Manuel López Obrador le ofreció una diputación para después irse a su gabinete como secretario de Economía. Todavía se le están dando sus últimos arañazos ahí. Y el candidato del PRI al gobierno estatal de Puebla, Alberto Jiménez Merino, denunció que supuestos espías del gobierno estatal y policías municipales se dedicaron a amedrentar a simpatizantes que apoyaron su campaña. En el cierre del periodo de campañas electorales señaló que dichos escenarios de supuesto hostigamiento representarían